Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, un cruce de mundos que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose qué está pasando. Hablamos de la reacción de la increíble Demet Özdemir ante la presencia de la deslumbrante Francesca Chillemi en un evento muy especial. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada mirada, cada posible conexión. Y antes de que nos adentremos en esta fascinante historia, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas a nivel mundial. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono, y cada uno de sus movimientos es observado con lupa por sus miles de fans. Por otro lado, Francesca Chillemi es una reconocida actriz italiana, una figura destacada en el panorama cinematográfico y televisivo de su país, y su elegancia natural tampoco deja a nadie indiferente. Cuando estas dos estrellas de talla internacional se cruzan en el mismo espacio, la expectativa es máxima. Y eso es precisamente lo que ocurrió en un reciente evento que ha dado mucho de qué hablar. Imaginemos la escena: una gala, un desfile de moda, una premier de cine, un evento de alfombra roja donde el glamour y el brillo están garantizados. Y allí, entre flashes y miradas curiosas, aparecieron ellas. La noticia de su encuentro, o al menos de su coincidencia en el mismo evento, se propagó como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Lo que todos querían saber era, ¿hubo interacción? ¿Qué se dijeron? ¿Cuál fue la reacción de Demet Özdemir al ver a Francesca Chillemi? Para entender esta situación, es importante contextualizar. A veces los encuentros entre celebridades son puramente fortuitos, una coincidencia de agendas. Otras veces, pueden ser el preludio de colaboraciones o simplemente un momento de admiración mutua. En este caso, la atención se centró en la forma en que Demet reaccionó a la presencia de Francesca. Las cámaras y los paparazzi, como siempre, estuvieron al acecho, capturando cada instante. Se han compartido diversas imágenes y vídeos de ese evento, y al observarlos detenidamente podemos notar ciertos detalles. Si bien no tenemos una declaración directa de Demet Özdemir sobre Francesca Chillemi en ese momento, sus expresiones faciales y lenguaje corporal pueden decirnos mucho. En muchas de las instantáneas vemos a Demet sonriendo, interactuando con otros asistentes, y su actitud general es de una elegancia y desenvoltura habituales. Cuando Francesca Chillemi se paseaba por el evento, o quizás cuando ambas compartieron un espacio en la misma sala, los ojos de los seguidores se posaron en la actriz turca. Y es ahí donde reside la intriga. ¿Hubo algún gesto particular? ¿Una mirada de reconocimiento? ¿Una sonrisa un poco más pronunciada? Los fans más acérrimos de Demet no tardaron en analizar cada milímetro de las imágenes. Algunos aseguran haber visto un sutil movimiento de cabeza de Demet en dirección a Francesca, acompañado de una sonrisa que, según ellos, denotaba admiración. Otros, sin embargo, interpretan sus gestos como una cortesía general hacia todos los presentes, sin una conexión específica con la actriz italiana. Esta dualidad en las interpretaciones es lo que alimenta la conversación y el interés. Es fascinante cómo la percepción pública puede crear narrativas a partir de la nada, o al menos, a partir de la mínima evidencia. En el mundo de las redes sociales, donde la velocidad es clave, una imagen puede generar miles de especulaciones en cuestión de minutos. Demet Özdemir quedó impactada por Francesca Chillemi, la envidia en la mirada de Demet, un saludo cómplice entre las divas. Estos son solo algunos de los titulares que podríamos imaginar que circularon. Pero, ¿cuál es la realidad detrás de estas interpretaciones? Es difícil saberlo con certeza si no hay una comunicación directa de las protagonistas. Sin embargo, podemos basarnos en la trayectoria y personalidad de ambas para hacer algunas conjeturas fundamentadas. Demet Özdemir es conocida por su profesionalismo y su carácter afable. Si bien es una estrella internacional, suele mantener una actitud humilde y respetuosa ante sus colegas. No es una persona dada a las confrontaciones o a las demostraciones de desagrado público. Por el contrario, ha mostrado en numerosas ocasiones su admiración por otros artistas y su disposición a establecer conexiones positivas. Francesca Chillemi, por su parte, irradia una elegancia y una confianza que la hacen destacar. Es una artista con una sólida carrera y seguramente está acostumbrada a la atención y a encontrarse con otras personalidades del mundo del espectáculo.
Entonces, ¿qué podríamos hipotetizar sobre la reacción de Demet Özdemir? Si Demet vio a Francesca Chillemi, es muy probable que la haya reconocido. Ambas son figuras públicas reconocidas en sus respectivos ámbitos. Una reacción natural sería un gesto de cortesía, una leve sonrisa, un asentimiento con la cabeza, o incluso un intercambio de miradas. Si hubo algo más allá de eso, algo que los fans más observadores han detectado, podría ser un reflejo de admiración mutua o simplemente el reconocimiento de una colega. Podríamos imaginar que Demet, al ver a Francesca, pensó algo como: «Qué elegante es Francesca Chillemi, admiro su estilo y su trayectoria». O quizás si hubo un cruce más cercano: «Hola, Francesca, es un placer coincidir contigo aquí». La verdad es que sin palabras, todo queda en el terreno de la especulación. Y esa especulación es precisamente lo que hace este tipo de eventos tan entretenidos para el público. Los eventos de alfombra roja son un espectáculo en sí mismos. No solo por la moda y los diseños que lucen las celebridades, sino también por las interacciones, los encuentros inesperados y las reacciones que capturan las cámaras. Es un microcosmos donde las figuras públicas dejan entrever, aunque sea mínimamente, su personalidad y su forma de relacionarse con el mundo. Es importante recordar que lo que vemos en las fotografías y vídeos son instantes congelados. No sabemos qué ocurrió antes o después de esa toma en particular. Demet podría haber estado conversando animadamente con alguien más justo antes de que Francesca pasara por su lado, o podría haber estado concentrada en atender a un compromiso. Lo que sí podemos afirmar es que la mera coincidencia de dos figuras tan admiradas en el mismo evento es suficiente para generar interés. Y cuando se trata de Demet Özdemir, la atención es siempre considerable. Su base de fans es masiva y muy activa, y siempre están pendientes de cualquier novedad, ya sea profesional o personal. Quizás el evento en cuestión era una celebración de moda internacional, un festival de cine donde ambas tenían compromisos, o una gala benéfica. En cualquiera de estos escenarios, la presencia de ambas sumaría sin duda al nivel de glamour y notoriedad del evento. La reacción que se busca y se analiza a menudo no es más que una simple muestra de educación y profesionalismo. Demet, como cualquier persona educada, probablemente respondió con cortesía ante la presencia de otra persona en un evento público. Y si esa persona es una figura conocida, como Francesca Chillemi, es natural que haya un reconocimiento, quizás un intercambio de sonrisas. Sin embargo, la narrativa que se crea en torno a estas interacciones es lo que añade un toque de drama y emoción. Los fans construyen sus propias historias, imaginan posibles amistades, rivalidades o admiraciones profundas. Y eso es parte de la diversión de ser parte de una comunidad global de seguidores de celebridades. Podríamos pensar en el impacto que tendría una colaboración entre Demet Özdemir y Francesca Chillemi en el futuro. Imaginen una película, una serie o una campaña publicitaria conjunta. Ambas tienen un gran potencial y un público muy amplio que las sigue en todo el mundo. Una colaboración así rompería todos los esquemas y sería un evento de proporciones épicas. Pero volviendo al tema central, la reacción de Demet Özdemir ante Francesca Chillemi en ese evento. Si tuviéramos que resumir las interpretaciones más comunes basadas en las imágenes y vídeos disponibles, diríamos que hubo una mezcla de reconocimiento, posible admiración y, sobre todo, profesionalismo por parte de Demet. No hay indicios de ninguna animosidad o reacción negativa. Al contrario, las muestras de cortesía y elegancia son las que predominan. A veces los medios de comunicación y los seguidores tienden a exagerar o a buscar significados ocultos donde no los hay. En el mundo de las celebridades, cada gesto, cada mirada puede ser interpretado de múltiples maneras. Y es este tipo de análisis lo que nos mantiene enganchados. Sería ideal si pudiéramos tener una entrevista con Demet Özdemir donde pudiera hablar directamente sobre su encuentro con Francesca Chillemi. Pero como eso no es posible en este momento, nos queda el placer de especular y analizar las pistas que nos brindan las imágenes. Recordemos que Demet Özdemir es una artista que ha conquistado corazones no solo por su belleza, sino también por su talento y su personalidad auténtica. Su capacidad para conectar con el público es innegable, y esa conexión se basa en su cercanía y en su forma de ser. En conclusión, la reacción de Demet Özdemir ante Francesca Chillemi en aquel evento, aunque sujeta a interpretaciones, parece haber sido la de una profesional elegante y cortés. No hubo drama, no hubo confrontación, solo el encuentro de dos estrellas admiradas en el mismo escenario.
Y eso, para muchos de nosotros, es más que suficiente para generar interés y mantener viva la conversación. Ha sido un placer desglosar este fascinante tema con ustedes. Hemos viajado por el mundo de las celebridades. He analizado gestos y expresiones, y nos hemos sumergido en el fascinante universo de las interpretaciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por compartir este momento conmigo y por su fiel seguimiento en nuestro canal. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes la reacción de Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más allá de la simple cortesía? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir o de Francesca Chillemi, o simplemente para aquellos que aman el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.